Bien. Hola, buenas noches. This ¿Cómo meeting va? is being recorded. Excelente. The video is being recorded. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar de las brechas económicas en las universidades en México y nuestra presentación se va a visualizar en los próximos segundos, probablemente. Ok, les voy a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? Me voy a mover esto acá y le doy, ¿cómo le doy presentación? Con presentar está en alto Presentar a la al derecha, lado de cerca de compartir, compartir. Arriba, sigue arriba, izquierda. Izquierda, al stop. lado. Ya. Pantalla completa. Pantalla completa. Ahí. Ok. Presentar. Abajo. Ya. Ok. ¿Pueden ver la presentación ahí? Se ve muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, el tema del día de hoy es valorar cómo el dinero decide el futuro. No Vamos a sé hablar si de las tienes que brechas hacer clic otra económicas. vez a presentar. ¿Perdón? No sé si tienes que hacer clic otra vez en presentar. ¿Sí? Emma, ¿tu Le- le- presentación la ves bien? Ya. No, no la veo completa todavía. No, yo la veo que todavía se tiene que picar el botón presentar. Como si presentar otra vez. Porque ahí ya ¿A está. ti sí te sale completa, Fer? Yo la veo completa, sí. Ah, es que nosotros no. Ah, ¿Ustedes no la ven completa? No. no. Trata de mover el mouse. Ah, ya se ve completa, ya se ve completa. Ok, síguele, síguele. ¿La dejo así Ajá. entonces? Sí, 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 así se ve perfecto, síguele. Ok. ¿Quieren que volvemos a grabar No, o...? no, 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 continuamos, continuamos. Ok. Bueno, Lo entonces corto. vamos a revisar el tema de cómo el dinero decide el futuro. Vamos a hablar de las brechas económicas en la universidad. Este es un tema que revisamos durante todo el cuatrimestre. Fue nuestro proyecto de investigación. Nuestro índice o el plan de lo que vamos a hablar es delimitar el problema. Vamos a hablar de algunos términos clave. Vamos a ubicar geográficamente el problema y el tiempo también. Vamos a hablar de oportunidades y apoyos en la educación superior. Vamos a hablar también de las propuestas de compromiso para la UR en cuanto al tema de las brechas económicas en la educación. Y vamos a concluir y hacer algunas recomendaciones finales. Entonces les paso la siguiente diapositiva. Pues hablamos de los antecedentes. Nosotros sabemos que es un tema odierno, de hoy en día muy importante que afecta a miles de familias en México. eh, Nos enfocamos en Nuevo León porque es donde vivimos, donde tenemos nuestras vidas y podemos poner nuestras observaciones personales apuntándolas a las estadísticas. Entonces vemos que las familias no solamente tienen una dificultad del costo de la educación así como es, sino también todos los gastos indirectos que vienen a afectar lo que es el estudio y vamos a hablar en detalle de eso. Y luego también las ineficiencias de lo que son las becas. Siguiente. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros, ¿qué queremos lograr con este estudio? Entonces, primero, analizarlo. Analizar o poder medir lo que son las brechas económicas que efectúan el acceso al estudio, la permanencia, porque vamos a ver también datos desafortunadamente interesantes y negativos sobre lo que es la deserción escolar y cuáles son las oportunidades de los alumnos recién egresados eh, de las universidades de Nuevo León. Y luego también un poquitito lo que es la política sobre este tema. Siguiente. Y luego, ¿qué nos preguntamos? ¿Cómo empezamos a trabajar? La primera pregunta es, ¿cómo es que impactan estas brechas económicas en el acceso y la permanencia de sus estudiantes? Número dos, ¿sirven las políticas actuadas hasta ahora para mitigar las desigualdades? Y tercero,
pues hay un problema, nos quejamos, pero proponemos también una solución para mejorar los problemas. Entonces, con la UR, ¿cómo podríamos trabajar en conjunto para mejorar la situación? Siguiente, entonces les prometí unas estadísticas y aquí están. Habíamos analizado otros estados para ver cuál es la comparación con Nuevo León y hay una diferencia de 20 puntos de porcentaje sobre la tasa de ingreso con Nuevo León. Y 73.1 es la tasa de absorción y el 9% lo que es la diserción. Y no es solamente por el costo de la universidad, sino también por los costos indirectos que vamos a ver cómo afectan sobre todo en áreas rurales del país. Siguiente. 42 es el porcentaje de jóvenes en edad universitaria, porque si tuvieran 85 años, pues son seres humanos que vale la pena considerar, pero no tienen que ver con gente en edad universitaria, que son matriculados. Entonces, menos de la mitad. Y el 30% son los costos indirectos que cada familia tiene que conllevar para poder tener un ser humano adentro de lo que es las instituciones universitarias. Siguiente. Y luego, ¿tiene algo que ver cuánto gana una familia con la asistencia universitaria? Pues claro que sí, hice un estudio sobre eso, aunque no debería de ser necesario hacer un estudio donde se encuentra la relación con un más elevado poder adquisitivo y una más elevada asistencia universitaria, que podemos ver como a mayor nivel social, socioeconómico, tenemos una menor deserción. ¿Okay? Entonces, eso es obvio porque permite el poder estudiar, el no tener que trabajar todo el tiempo para sobrevivir. Siguiente. Y finalmente entramos un poquito en detalle en lo que son estos gastos indirectos. ¿Qué tiene que ver ir con transporte con universidad? Pues se tiene que llegar a la universidad. Tienes que regresar a la casa desde la universidad. Entonces, para poder ir a la universidad, necesitas pagar tu transporte, que sea el más barato, pero todos esos gastos indirectos son un 30% de lo que es lo que gana una familia. Y el 30% de estos gastos indirectos son en transporte. El 15%, porque no todos tienen que pagar una renta para poder vivir en las áreas donde estudian, es para el alojamiento. En los materiales escolares, especialmente en algunas universidades y algunas facultades son muy caros. Pensamos a odontología, arquitectura, donde los materiales son muy costosos. Es un 20%. Y luego no olvidamos la alimentación, porque aunque una persona pueda gastar menos estando atento a cuál ingredientes comprar, a veces el tipo de horarios y los lugares donde uno va a estudiar, a veces desafortunadamente hace que se tenga que comprar en lugares donde son mucho más caros, y esto es un cuarto de lo que son los gastos totales. Y luego pienso que la siguiente sea Emma. ¿Verdad? Siguiente slide. Ujú. Va. Pues vamos a aprender los principales conceptos. Ah, no, esa se quita. Esa ni siquiera Excelente, no, tiene no nada pasa nada. escrito. Nos olvidamos de quitar la slide, ahorita la quitamos, no pasa nada. Esta es mía, entonces quería... Va. no, esta No, estoy, las perdón. definiciones La mía es clave siguiente. son, ya sé. Bueno, vamos a definir algunos términos clave que pues nos pueden ayudar a comprender un poquito mejor la problemática. Y seguido vamos a ver lo que es la ubicación geográfica y temporal de estas brechas que existen en nuestro país. Pero pues como es importante aclarar pues conceptos importantes para esta investigación que hicimos, pues es importante comprender las barreras económicas que tenemos y que pues están enfrentando los estudiantes que están estudiando ahorita, ya sea un posgrado, educación superior. Y pues empezamos aquí en la presentación, lo resumimos todo, no podíamos poner toda la información, pero pues son las brechas económicas, que son las diferencias significativas
en el acceso a recursos económicos y sociales que pueden tener diversos grupos y que pues por ende afecta directamente las oportunidades educativas y laborales que la persona puede llegar a tener. Estas diferencias se hacen bastante notables cuando empiezas a considerar los costos directos de la educación, como las colegiaturas, la inscripción, los materiales, que era lo que estaba diciendo ahorita Teo, y pues también los costos indirectos, que ya son costos que a lo mejor no rodean en sí a la institución, pero pues a lo mejor el transporte para llegar a la institución o la gasolina, o sea, ya hay otros tipos de gastos indirectos que son pues asociados, pero no académicos. Y pues es importante reconocer que en muchos hogares de bajos recursos, pues los últimos gastos, que son los indirectos, pueden pues ser algo que pueda ser considerable en sus ingresos mensuales, entonces no siempre es como que lo más fácil para ellos. Y pues en un esfuerzo por mitigar estas barreras, las universidades y muchas entidades ofrecen becas que son apoyos económicos, que generalmente no requieren devolución y están diseñadas para facilitar el acceso y la permanencia en la educación. Pero pues si somos honestos, nos hemos dado cuenta, o bueno, yo al menos yo como persona que tiene una beca, que de repente tienes ahí un cobro extra o un gasto extra y que dices, achis, ¿por qué me están cobrando esa cantidad si se supone que estoy en una beca? Entonces, pues ahí también podría entrar como un gasto indirecto. ¿Y tú has También vemos los conocido, créditos Emma, educativos. algunas personas en tu Mande. experiencia que han obtenido becas del 80-90% y aún así, pagando solo el 10 o 15%, no pueden pagar colegiaturas que cuestan cientos de miles de pesos por cada semestre? Pues es que ahí es donde vemos la disparidad, definitivamente, donde te das cuenta que muchas veces no está tan equitativo, por así decirlo, la repartición, pero pues como lo habíamos platicado alguna vez, yo colegio pues tampoco estoy obligado a ofrecer las becas, por así decirlo, o sea, realmente no es obligación, sin embargo, sí hacen una labor por poder ayudar a la mayoría de las personas que cumplan con los perfiles, ¿verdad? Pero bueno, también te puedes topar con los créditos educativos, que bueno, esos son préstamos que ya se otorgan a los estudiantes para financiar sus estudios y que después deben de pagarse posteriormente. Yo en lo personal tengo un caso de una amiga que ella pues estudió en la UDEM y salió de la UDEM y salió hace 3 años más o menos y todavía hasta la fecha está pagando la UDEM por ese crédito educativo. O sea, porque se le fue así súper elevado, pues ya con los intereses, ¿verdad? Entonces, pues al final del día sigue siendo un problema porque es un gasto del cual no se van a deshacer. Y pues hablando de esto, un alumno egresado, pues es la persona que ha acreditado todas las asignaturas y actividades de un plan de estudio. Y pues que tiene las competencias para su desempeño profesional, que muchas veces no es así, pero pasa. Y bueno, dentro del ámbito educativo, la academia se define como una asociación de profesores de un área específica del conocimiento dentro de una universidad o dentro de una escuela. Y pues su labor fundamental es asegurar la calidad educativa, que esto implica un servicio eficaz, oportuno y transparente. Y pues que esté en busca de la mejora continua para que esto pueda satisfacer las necesidades ya sea de los alumnos, inclusive hasta de los padres de familia que a veces se ven involucrados. Pero bueno, el desarrollo de estos servicios se enmarca dentro de un ciclo escolar, que es el periodo oficial en el que se realizan las actividades académicas. Finalmente, pues para ampliar las oportunidades formativas, existen las especializaciones, que son los estudios de posgrado, que forman expertos en un área específica, y también existen los programas de movilidad e intercambio. La UR maneja muchos y hay mucha facilidad ahí también para trabajar. Y pues esto permite que los estudiantes cursen parte de sus estudios en instituciones extranjeras y pues así ya se están enriqueciendo tanto culturalmente como en su formación para el día a día. Y pues también existen los programas de trabajo-estudio, que son esquemas que le permiten a los estudiantes el combinar sus estudios con algún empleo parcial. Y pues esto es bastante ideal dentro de la misma universidad porque pues ayuda a cubrir los gastos, también te ayuda a adquirir la experiencia profesional, que pues es lo que más buscamos porque ya ven que te piden 15 años de experiencia cuando sales egresado y no tienes ni idea de nada y pues tus oportunidades todavía bajan mucho más. Y pasamos a la siguiente, por favor. Positivo. Y bueno, aquí vamos a hablar de las diferencias urbano-rurales. Bueno, aquí vemos que si hay desigualdad
Ay, que hay grandes desigualdades entre estudiantes de zonas urbanas y rurales. Ahí debería decir un sí. Bueno, va. Aquí el acceso a la educación superior en México está fuertemente influenciado por factores socioeconómicos, geográficos e institucionales. Porque mire, ya ven que en ciudades grandes como CDMX o Guadalajara, pues hay mucha oferta de universidades públicas y privadas. Eso es muy variado. Pero la diferencia es que las unidades públicas pues tienen cupos limitados y los procesos de admisión a veces pueden llegar a ser muy competitivos por la demanda, mientras que las privadas imponen costos elevados que pues a las familias no siempre les ayuda, que es lo que estamos hablando con la diferencia de las familias, ¿verdad? Bueno, no de las familias, ¿verdad? Pero de las clases sociales. Y pues un ejemplo son las colegiaturas anuales en instituciones privadas que pueden llegar a superar los 100,000 pesos, y a esto súmale los gastos indirectos, que ya es el transporte, materiales, alimentación, que ya están representando más o menos entre un 20-30% del ingreso mensual de la persona que está en un hogar con unos recursos un poco más limitados que una persona que tiene más recursos económicos. Pero luego está el contraste con los sitios rurales y más desarrollados, llámese Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que su infraestructura universitaria pues, es nula prácticamente. Y la oferta de programas también es menor, tienen menor prestigio, y pues esto obliga a los estudiantes a qué? O sea, que tengan que desplazarse, o sea, es invertir, porque se van a distancias más largas, se cambian de países, cuántos hay de foráneos, y pues la tasa de ingreso a la universidad en estas partes puede ser hasta 20% más bajo que en entidades, ya sea como Nuevo León, prácticamente. Entonces ya le da como un contraste muy grande. Realmente y muchas veces no nos damos cuenta que lo que influye mucho es el prestigio y nos dejamos llevar por el renombre y todo, y a veces la calidad también está en las escuelas rurales donde se está empezando, entonces es algo que sí se denota mucho, sí marca la diferencia de una escuela, o bueno, una educación superior en zona urbana que en una zona rural. Y le damos a la que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar del crecimiento institucional y los retos. Pues a pesar de que ha habido un crecimiento desproporcionado de universidades privadas, pues muchas veces carecen de la calidad adecuada. No sé si recuerden que en una de las clases vimos que decían que tenían que tener algún certificado para poder graduarte. Entonces muchas veces te topas con este tipo de universidades que aparentas estar pues ya tu licenciada, todo, y te das cuenta que no estaba certificada, y es ahí donde dices, pues, ¿qué está pasando con la calidad? Pero bueno, entre 1990 y el 2015, pues las universidades públicas crecieron un 114%, pero las privadas un 450%. O sea, llegando a más de 2,400 instituciones en 2014. Y actualmente el 72% de las universidades en México son privadas, pero solo el 33% de los estudiantes las eligen. Y pues este rápido crecimiento no siempre ha sido acompañado de mecanismos eficaces que aseguren la calidad, porque pues de más de 20,000 programas registrados, solo de 3,000 están acreditados, que era lo que les comentaba. Y muchas de estas instituciones privadas pues las critican bastante por funcionar más como de que a fábrica de título, que realmente como un centro educativo que genuinamente esté enseñando y formando a sus estudiantes con calidad y sobre todo preparándolos para la vida profesional. A mí me tocó alguna vez estar escuchando cómo decían los alumnos en prepa, yo siendo psicóloga ahí, que porque no les enseñaban a ver algo del SAT, porque no les enseñaban cómo hacer un uso correcto de tarjetas de crédito, de créditos, y fue como un wow, es verdad, muchas veces no te daban las herramientas y solamente estás ahí como en muchas clases que solo parecen ser de paso. Y bueno, es todo por ahí. Le damos a la que sigue, por favor. Y las condiciones socioeconómicas actuales en México. ¿Qué está pasando hoy con la educación superior? Pues primero, hay poco presupuesto público para las universidades. Segundo, los costos siguen subiendo, pues ahí hablamos de la inflación. Esto incluye la renta, comida, libros, transporte. Y pues existen apoyos como Jóvenes Escribiendo el Futuro que ayudan, pero no es suficiente.
Entonces, ¿qué se necesita cambiar? Pues más universidades públicas y más accesibles, mejores becas que cubran todo, no solamente una parte, y que estén supervisando la calidad de estas universidades privadas, que no solamente sean esa fábrica de títulos, como mencioné hace poco, y pues asegurar que los estudiantes pues terminen sus carreras. O sea, también aquí hay que analizar qué es lo que está pasando en universidad si te estás teniendo deserciones. Algo tiene que estar pasando para que esto suceda, entonces que las universidades puedan asegurar ese tipo de calidad y proveerles ese tipo de seguridad a sus estudiantes en el tiempo correcto. Pero bueno, esto afecta todo esto más a los estudiantes que están en zonas alejadas, o sea, volvemos otra vez a denotar las diferencias socioeconómicas, de que estas situaciones le afectan más a una persona que está en zonas rurales, zonas alejadas, y sobre todo con bajos ingresos, que lo que le afecta a una persona que está en una zona urbana. Y siguiente diapositiva, por mi parte sería todo. Ok. Y antes igual de comenzar con que les voy a platicar algunas estrategias de todo lo que comentaste, me vienen a la idea tres situaciones del estado de donde yo soy. Una de esas situaciones es que hay una universidad de medicina que es privada y empezó a escuchar, dame un segundo, es que siento como eco, ¿verdad? Bueno, No, no, en una de se estas, escucha bien. ok, perfecto. En una de estas universidades privadas de medicina, digamos que había cierta pelea entre los estudiantes de la escuela pública que decían, oye, yo me esforcé mucho, competí, entramos los mejores promedios y los que no lograron entrar, que entre comillas son los menores promedios, entre comillas, porque a veces son por décimas que no llegan a entrar porque dicen, vamos a agarrar los primeros 100 y el resto se pierden. Pues digamos, los alumnos entraban a la universidad, se esforzaban mucho, pagaban altas colegiaturas, creo que pagaban 9,000 pesos al mes, a lo que recuerdo. Luego, como ellos tenían que rotar en hospitales, les cobraban para poder ir a los hospitales públicos. Una vez que salían, había un cierto estigma de que, no, pues tú eres de esta escuela porque seguramente eres malo, no pasaste para la autónoma y por eso entraste ahí. Entonces, incluso entre ya graduados, se hacían, digamos, que el feo de que, no, pues es que viene de esta universidad, seguro como no quedó, porque no es bueno, entró a la otra universidad como que a la fábrica de título, ¿no? Fábrica de títulos. Entonces, de alguna manera, cuando convives con estas personas, te das cuenta que son personas que están haciendo un esfuerzo extra, que ellos querían seguirse superando. Muchas veces, en todas las situaciones, he visto que mucho depende de la persona. O sea, de que tú puedes estar en Harvard, pero si no estudias, si no eres buena persona, si no te esfuerzas, no sirve de nada. Y puedes salir de una universidad X y puedes cambiar, digamos que, no sé, la historia en muchos sentidos o descubrir algo o incluso muchas cosas así que se han desarrollado, no generalmente provienen de universidades de prestigio. Entonces, esa es una de las ideas que quería No, comentar. ay, perdón. Es que mi trabajo, por ejemplo, no aceptan, yo trabajo en Comisión Federal de Electricidad, batallan más para ser parte del TEC. Esos son los CATEC y UDEM, son los que menos contratan como ingenieros porque como que como no cumplieron la media en cuanto a personalidad y el perfil que estaban buscando en cuanto a personalidad y en cuanto a forma de trabajar, y es bien impresionante porque ahí te das cuenta que definitivamente no están viendo lo que tú dices, el nivel socioeconómico o la universidad, ya sea privada o pública, pero pues si te topas con ese tipo de instituciones que realmente toman diferentes bandos porque se les ha acomodado la forma de trabajar, y eso es con ganas porque yo creo que le abres más posibilidades a todos, aunque estigmatiza. Es lo único que consideraría yo. Claro. Y la otra, pienso que una universidad es valiosa. Digamos que igual en Chiapas, y yo me acuerdo que estaba estudiando la prepa cuando pues no sé, yo estudié la prepa como en el 2003 y acaban de inaugurar la Universidad del Valle de México. Entonces, muchos de la preparatoria se fueron a esta universidad, o sea, formarse en la prepa y luego entraban a la universidad. Y pues siempre hablan, ¿no? No, pues que universidades privadas así como que se ganan el título pagando, ¿no?
El asunto es que la universidad creció mucho y ahorita recientemente acaban de cerrarla. O lo que entiendo, hace como unos 6 meses salió la noticia que iban a cerrar la universidad. No sé bien por qué, pero había como muchos comentarios de tristeza en la comunidad de que, oye, ¿cómo que se va a ir la universidad? Y todos estos trabajadores que están aquí, ¿dónde van a estar? Y todos estos estudiantes que, digamos, que quieren entrar a la universidad y no quedaron en una universidad autónoma. Imagínate tratar de irte a la Autónoma de México, a la Autónoma de cualquier estado, o sea, cualquier pública, pues implicaría que tú te muevas de estado, que pase lo que dice Teo, de que pagues alojamiento, comida, o sea, te tengas que desplazar totalmente de estado. Entonces sí se vio como una pérdida que la universidad la está encerrando, la Universidad del Valle de México en Chiapas. Entonces, eso les quería comentar. Ahorita también ya avanzando al tema de la beca y los apoyos económicos. eh, Se ha visto pues que hay mucho tipo de becas. Voy a nombrarles algunas de las que están aquí en Nuevo León. Una es la beca STEM. Esta beca les da más o menos 5,000 pesos por ciclo escolar. Esta beca se dio sobre todo en disciplinas como ciencia y tecnología. Entonces, cuando yo vi que era 5,000 pesos por el ciclo escolar, dije, esto no es nada. O sea, si tu ciclo escolar son 6 meses, son cuatrimestre, o sea, realmente la verdad es que es muy poco. O sea, de que no sé si con esto te perdonen no pagar la colegiatura y te dan 5,000 pesos y el resto págalo tú, o estos 5,000 pesos tú optimízalos para que puedas pagar vivienda, comida, transporte. Si lo vemos así, que es por ciclo escolar, prácticamente no es nada. Entonces, también vi que estas becas STEM las están proyectando para irse al extranjero. Había una modalidad de estas becas en donde aplicaban para irse a universidades de Estados Unidos o de Europa, sobre todo estaban becando a mujeres. También estaba la beca aquí en Nuevo León para inclusión educativa para titulación. Y aquí lo que mencionaba es que sí, es muy útil esta beca, ya que depende de dónde te gradúes. Por ejemplo, en universidades públicas, yo me acuerdo que he de haber pagado entre 5 y 7,000 pesos cuando me gradué. Creo que hay universidades privadas donde es más costoso el costo de titulación. Entonces, esto retrasa que tú no puedas titularte, pues retrasa que te puedas contratar, porque muchos pues, trabajos te piden ya el título o una cédula profesional. También se habla mucho que en este tipo de beca se están preocupando por la parte final del proyecto. O sea, el proyecto eres tú, pero solamente te van a pagar la titulación. Todo lo que hubo al principio y en medio no lo están contemplando. Luego está la beca Santander, apoyo a la manutención. Les dan a los estudiantes elegidos 9,000 pesos. Son 300 estudiantes seleccionados. Aquí el problema es que cada ciclo escolar, estos 300 estudiantes compiten para tener esta beca. Entonces, esto nos habla que no hay un beneficio recurrente. O sea, si te la ganaste bien, si al siguiente ciclo no te la ganaste ni modo, y deja fuera a mucha gente. O sea, mucha gente que tiene talento. Digamos que aquí todo es por promedio. O sea, y también tienen que demostrar en teoría que tienen un poco acceso, digamos que económico, o sea, que tiene limitación económica. Sin embargo, pues ya sabemos que a veces pasa mucho lo del compadrazgo o de que conocen a alguien y entonces a veces no hay transparencia en este tipo de becas. También está la beca para el transporte, se llama Tigres en Movimiento, es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí a los estudiantes les dan 300 pesos en una credencial para que ellos puedan utilizarla para el transporte. Y pues sí les ayuda mucho porque habíamos visto que uno de los costos indirectos es la movilidad o el transporte. Sin embargo, no considera que hay estudiantes que viven muy lejos y que a veces utilizan 2 o 3 camiones o diferentes tipos de transporte para movilizarse. Otra de las becas es las becas Nuevo León impulsando la inteligencia artificial. Estas becas son de apoyo internacional. Acá, pues la verdad es que se ve atractivo que dan pasaje, hospedaje, manutención y materiales. Sin embargo, estas becas son muy excluyentes, ya que realmente solamente benefician a los alumnos de alto promedio que hablen otros idiomas y generalmente, justo lo que habló Teo al principio, los que tienen más acceso a la educación son los que tienen ingresos económicos más altos. Entonces, generalmente las que las obtienen son personas de ingreso alto.
Otra estrategia son los créditos educativos y accesibilidad, que es lo que habían comentado ahorita, como el caso de tu compañera, pues que sigue endeudada con la UDEM por los siguientes 3 años y con los intereses que van subiendo y van cambiando, pues se hace pues, más difícil cada vez pagarlos. Entonces, acá nos hablan que estos créditos educativos son un mecanismo en donde se puede financiar los costos de la educación, ya sea colegiatura, material, alojamiento, transporte, y que estos generalmente se pagan después de que la persona se llega a graduar. Generalmente estos plazos, digamos que tienen un periodo como de luna de miel, por así decirlo, terminas de estudiar y a veces te dan 6 meses en no te cobran. Sin embargo, pasando el sexto mes, pues, tienes ya que empezar a pagarlos. Entonces, si la persona no ha conseguido trabajo para esas fechas, pues ya se empieza a atrasar con pagos, costos y pues los intereses. Entonces, estos créditos nada más los benefician si están inscritos, y también cuánto se tarden en pagar el crédito, pues puede ir incrementando los intereses. En esta diapositiva vienen qué tipos de crédito existen. Hay créditos tradicionales en donde pues, siempre va a haber un pago fijo, o sea, se hace el préstamo personal y siempre desde el principio van a estar haciendo un pago, pues ya determinado. Hay un pago que se llama contingente al ingreso. Estos se ajustan una vez que la persona egresó y se supone que nunca debe superar el porcentaje de su salario. O sea, un porcentaje de su salario no se puede sobrepasar. También hay el periodo de gracia, ¿no? Lo que les decíamos, en donde estos créditos se empiezan a cobrar hasta que las personas se han graduado. Y hay becas de corto plazo en donde tú puedes pedir una beca para cubrir un cuatrimestre, un semestre o un ciclo escolar, o hay becas de largo plazo en donde tú puedes cubrir toda tu carrera o posgrado. Revisé algunas de las becas que había. Había una que les pagaba 450 pesos para que pudieran acceder a la beca, y pues sí estaba determinada, justo por el ingreso de la persona, demostrar que, bueno, primero, sus calificaciones, o sea, que la persona, digamos, que pudiera mantener ciertas calificaciones, que pudiera pagar cierto periodo de tiempo, y bueno, eso fue lo que vi, que la que más alteran esa de los 450,000 pesos. Hay otras en donde no importa cuánto tengas de promedio, simplemente que tú tengas el deseo de estudiar y que te comprometas en el tiempo a hacer el pago pues del financiamiento. Puede ser esto por bancos, puede ser con empresas, con el gobierno. Y bueno, otro tipo de estrategias para que las personas puedan acceder a la educación son los programas de movilidad e intercambio. Se hablaba mucho de la beca Erasmus. Esta beca se ha implementado sobre todo en países como Europa y les interesa mucho porque hay mucho intercambio cultural, las personas pueden aprender idiomas, pueden conocer y relacionarse con otros países, con otras tecnologías. En Europa es todo un éxito, también pasa en Alemania, Canadá. Sin embargo, en América Latina, digamos que estas becas son muy limitadas. Digamos que está limitado primero por el número de becas que hay y sobre todo, casi siempre se dirige a estudiantes de recursos económicos altos. Generalmente las sociedades vulnerables o las personas vulnerables, pues generalmente no hablan un segundo idioma, tienen problemas para movilizarse, entonces generalmente no, digamos que la proyección no es tan adecuada, pues, o sea, la aprovechan otro tipo de personas, no necesariamente las personas más vulnerables. Ahí no sé si tengan algún comentario o que alguien haya conocido a alguien que No, no haya te ido de ver. preocupes porque vamos un poco corto de tiempo, entonces Ok, bueno, la otra es que había unos programas de trabajo-estudio. Ahí se hablaba de que ponían el ejemplo de un programa que se llama Federal Work Study y este está en Estados Unidos. Más o menos ellos aceptan 600,000 estudiantes al año y hay una inversión de 1,200,000 de dólares. A estos estudiantes les permiten trabajar hasta 20 horas semanales y generalmente los trabajos que les dan están relacionados con las actividades o digamos que lo que fueron a aprender relacionado con sus estudios. Entonces, ellos compararon que cuando hacen este tipo de estudios, las tasas de graduación son 10% más altas en esas escuelas en donde pues existen estos tipos de programas de trabajo-estudio. También mencionan que Canadá lo tiene. Canadá más o menos les paga 20 a 30 dólares canadienses por hora.
y los estudiantes pueden organizarse según sus tareas, según sus horarios de clase para cumplir con el trabajo. Estas becas también se ganan siempre y cuando la persona haya demostrado ser vulnerable económicamente. Sin embargo, el contraste con América Latina y con África es pues que estos apenas, estas estrategias son incipientes, empiezan a funcionar de forma fragmentada y no tienen tanto impacto. En México, por ejemplo, se ha visto que 7% de las universidades públicas tienen este tipo de trabajo beca estudio. Sin embargo, se ha visto que ellos ganan entre 40 y 50 pesos por hora y a veces no toman en cuenta los horarios de trabajo de los becados, no toman en cuenta, digamos que su situación geográfica en donde trabajan y finalmente no están bien estructurados, se convierte como en un tipo de trabajo mal, digamos que, pues mal pagado, pues en vez de ser una beca de apoyo termina siendo un trabajo mal remunerado. Luego, la otra era proponer un programa integral de trabajo, bueno, un programa para la Universidad Regiomontana, en donde pudiéramos proponer estrategias en donde las brechas educativas que existen se pudieran remediar en los estudiantes de la Universidad Regiomontana. Lo que vimos es que ahorita acabamos de revisar que hay diferentes problemas económicos, sociales que vamos a encontrar cualquier estudiante a lo largo de su vida académica, y de su vida universitaria. También ahorita revisamos que los créditos, este tipo de becas no son suficientes para hacer frente a estas problemáticas. Hay estrategias también de gobierno, sin embargo, estas estrategias del Estado pues no son lo suficientemente buenas o adecuadas para alcanzar o tener una buena cobertura en toda la nación. Y también otra cosa que he visto es que, por ejemplo, entra un nuevo presidente que años o luego un nuevo gobernador que dura 6 años. A veces las becas las hacen como medios de propaganda para que voten por ellos y generalmente como siempre hay pelea de políticos, si uno implementó algo bueno, el siguiente no trata de continuar ese legado, trata de como eliminarlo y hacer de que no sé, ahora las becas de AMLO ya no existen, ahora se van a llamar becas Sheinbaum y las que hizo Sheinbaum van a decir esas no eran buenas, ahora vamos a hacer las becas Teo y así, así vamos a ir progresando a que no tomemos en cuenta lo que hizo el anterior. O sea, más bien yo creo que se debería robustecer, o sea, dejar las becas o lo bueno del anterior y proponer algo nuevo. Entonces, cosas que propusimos para la universidad es que considere a un determinado número de estudiantes que realmente tengan vulnerabilidad económica. Incluso se podría considerar, pues sí, por supuesto, el tema de se puede considerar el tema en cuanto a que si tienen o no suficiente recurso económico, si tienen buenas calificaciones, sin embargo, eso no debería ser lo primordial. Aquí el centro debería ser que el estudiante tenga una vulnerabilidad económica para proponer que este estudiante pueda acceder a, digamos que becas de trabajo-estudio. Perdóname, acabamos la última slide en menos de 60 segundos. Sí, claro. Si quieres describirla, que en menos de un minuto tenemos que cortar el video. ¿Perdón? Si querías decir la última cosa, que tenemos que cortar el video en menos de 30 segundos. Ok, no, pues acá hay algunas propuestas que vamos a revisar, es la siguiente imagen. ¿Le sigo? Digamos que este es el proyecto, o sea, primero hay una fase de diagnóstico, vamos a diseñar un programa, vamos a gestionar alianzas con diferentes, digamos que entidades que nos puedan proporcionar trabajo, vamos a hacer capacitación, generalmente vamos a hacer la ejecución piloto de este proyecto y finalmente cuando funcione vamos a hacerlo permanente. Emma, ¿quieres decir una ultimísima cosa en 10 segundos? Pues la verdad, yo creo que ese plan está bastante aplicable a la UR, pero ahora sí que me gustaría cerrar con que muchas veces hay muchas buenas ideas, hay muchas propuestas, hay mucho talento, pero muchas veces también lo frena la burocracia. Entonces sería un tema que estaría padre ponerlo sobre la mesa con la universidad para que se tomara en cuenta, digo, podría ser algo que ayudara.
Y Muchas esto gracias. porque quejarse es fácil, pero también encontrar una solución para hacer que no solamente las personas con más elevados Ujú. recursos económicos puedan acceder a la mejor educación, sino todos puedan por lo menos tener las mismas oportunidades para poder acceder y luego tener una vida lo mejor posible para la búsqueda de su propia satisfacción personal.